Hola de nuevo. Esta vez, como les dije en el video anterior, vamos a ver cómo entrar con un usuario que está registrado en la base de datos. Y para esto tenemos que tener en claro cuáles son los métodos que van a establecer y que van a obtener datos de nuestra aplicación. Es por eso que es necesario, antes que todo, hacer configuraciones sobre las 4 clases entidad que ya habíamos creado en los primeros videos. Vamos a abrir estas 4 clases y aquí las tenemos. Y dentro de cada una de estas clases debemos nosotros de definir los atributos que van a pertenecer a esta clase. Bien, y si nos vamos a phpMyAdmin y abrimos la tabla artículos, nos vamos a estructura, tenemos estos cuatro atributos. Bien, pues hay que crear entonces un atributo por cada uno de ellos. Private ID artículo, por supuesto que va a ser de tipo string. También un private string descripción, también doble precio y también int cantidad. Bien, ponemos un constructor vacío y también un constructor con parámetros. Estos parámetros van a corresponder a cada uno de los atributos que ya hemos puesto, pero para esto vamos a darle mejor clic derecho, insert code, le damos constructor y elegimos todos, le damos generar y listo. Lo mismo vamos a ir a insert code y esta vez vamos a crear setters and getters. Seleccionamos todo y le damos generar y nos va a generar cada uno de los métodos que se van a encargar de establecer y de obtener datos de la base de datos y del mismo sistema. Vamos a darle otra vez insert code y vamos a insertar el toString de esa forma. También quiero mencionarles algo importante. Esto importante que les quiero mencionar es la creación de un, de un método que se encargue pues, de definir una lista completa de artículos. En el caso de esta clase artículo, pues sí, una lista completa de artículos, pero en el caso de empleados, en el caso de ventas, pues una lista completa de empleados y ventas respectivamente. ¿Y para qué haríamos esto? Bueno, esto se haría con el fin de que podamos obtener la lista de cada una de estas entidades, y ponerlas dentro de una tabla de la base de datos. Esto es muy útil porque nos evita hacer un montón de vueltas y simplemente con crear este método que haremos en un minuto funcionaría perfectamente. Bien, entonces vamos a empezar a hacerlo. Ponemos public string las llaves porque es una lista, es un arreglo que vamos a crear y lo vamos a llamar toArrayString. Abrimos paréntesis, cerramos, abrimos llaves, cerramos y vamos a retornar precisamente un nuevo arreglo de strings. Abrimos llaves, cerramos y vamos a poner primero el ID del artículo, que es un varchar, no importa, no es necesario convertirlo. También tenemos la descripción, tampoco es necesario convertirlo. También tenemos el precio y también tenemos la cantidad, pero aquí sí nos marca error porque esto sí es necesario que lo convirtamos. Esto se soluciona poniendo de este lado el string.valueOf y simplemente con esto quedaría perfectamente. Lo mismo hacer con la cantidad. Lo mismo hacer con la cantidad. Vamos a poner este paréntesis y ya está. Bueno, ¿qué faltaría entonces? Lo que faltaría es, bueno, vamos a establecer un detallito por acá, de poner una cadena y sumársela al precio y ponerle un signo de dólar o de peso, ¿no? Para que se vea un poco mejor en la impresión en la tabla.
Bien, esto quedaría de esta forma y ya terminaríamos con artículo. Y vamos ahora con sucursal, que es lo que nos importa más en este momento. Vamos con sucursal, regresamos de phpMyAdmin y elegimos en la base de datos tienda sucursal. Y esto tiene dos atributos, entonces vamos por ellos. Creamos el primero, private string id sucursal. También el private string nombre sucursal. Bien, vamos a crear el constructor sucursal y también el constructor con parámetros insert code constructor, los dos, y también los métodos getters y setters, todos. Le damos crear el método toString, que en algún caso puede servir, en otros no. De todas formas vamos a crearlos. Y el método que habíamos hecho en artículo, que vamos a copiar su definición, lo de adentro, simplemente vamos a cambiarlo por los atributos correspondientes. Bien, aquí ponemos id sucursal y aquí ponemos nombre sucursal. Y ahí está el método toArrayString. Aunque a decir verdad, este método no es necesario ponerlo dentro de la clase sucursal, porque no vamos a estar listando cada uno de los dos atributos. Sí, es algo, es una buena práctica hacerlo, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos los métodos correspondientes, vamos a ir ahora a gestión acceso de este lado, y antes de que el usuario entre a la pantalla de bienvenida tenemos que comprobar que haya escrito su contraseña y haya elegido la sucursal correcta. Bueno, como tenemos que comprobar esto, tenemos que pasarle también entonces un parámetro a los métodos abstractos. Y este error es simple. Este error es porque en la definición de los métodos abstractos de interface acceso no pusimos estos parámetros. Regresamos de ese lado y vamos a ponerlos: string texto y string texto. Y ya los tenemos, el error prácticamente ha desaparecido. Vamos a poner una condición: en caso de que el texto sea mayor que 0, entonces va a realizar la acción, porque es necesario que el usuario elija y que ponga algo. Entonces vamos a poner esto así. Bien, en caso de que suceda, entonces tenemos que llamar a un método de la clase sucursal que no hemos creado todavía. No hemos creado el objeto de la clase sucursal. Lo vamos a hacer private sucursal. Ahí está. Creamos el objeto dentro del constructor private, sucursal igual a new sucursal. Ahí está. Y ahora sí, a través de sucursal vamos a llamar al método setID sucursal para establecer la sucursal que el usuario ha mandado. Lo mismo vamos a hacer con contraseña. Sucursal.set nombre de sucursal. En realidad la contraseña sería el ID de la sucursal. Y aquí tendríamos nosotros el nombre de la sucursal. Y ya con esto quedaría. Ya estaríamos casi listos. Bien, vamos ahora a los métodos. Recuerden que habíamos creado unos métodos, unas clases para que se conecten, que se conectaban a la base de datos, ¿no? Entonces para esto abrimos sucursal DAO, que es la clase que vamos a estar ocupando en este momento. La clase que vamos a estar ocupando ahora. Bueno, entonces vamos a crear un método necesario para esto, ¿no? Pero antes vamos a poner un constructor public sucursal DAO, en donde vamos a inicializar una conexión. Y
como vamos a inicializar una conexión, tenemos que crear las variables correspondientes. Connection de java.sql, importante, de java.sql, le llamamos conexión. También vamos a crear a statement de java.sql, y finalmente también result set de java.sql. ahí está. De momento vamos a decir que tengan un valor nulo. De esa forma. Bien. Entonces, como vamos a trabajar con bases de datos, tendríamos que hacer uso de nuestra clase uConnection, que recuerden que habíamos mencionado que esta clase serviría para conectarnos directamente con la base de datos, ¿no? Y para esto vamos a hacerle caso al siguiente código que les voy a mandar enseguida. Este código nos va a servir para conectarnos a la base de datos. Los errores suceden porque la variable connection no ha sido importado. También esta clase tampoco ha sido importada, la vamos a importar. Tampoco esta la vamos a importar, y ya quedarían eliminados definitivamente los errores que teníamos. Bien, entonces vamos a ver algo de esto, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un método estático, es fácil, a través de directamente uConnection punto y el nombre del método se puede llamar. Es por eso que se les denomina este tipo de métodos de clase, por la palabra reservada static. Bien, bueno, tenemos un método estático que contiene una condición. Bueno, pero antes tenemos un try, ¿no? Ustedes ya deberían de saber que cada que se trabaja con archivos o con sockets o con datos de la base de datos, siempre tenemos que intentar hacer algo, y si no, recibir una excepción, ¿no? Bien, dentro de esto tenemos un if en caso de que una conexión, la conexión esté vacía. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que la crees. Pero si la conexión no es vacía, entonces simplemente no va a entrar acá, y lo único que va a hacer es retornar la misma conexión. Esto sirve para evitar la pérdida de recursos que podríamos utilizar en cualquier otra cosa de nuestro computador, de nuestro ordenador, y sirve para darnos una idea de cómo realizar un manejo de instancias múltiples de la base de datos, ¿no? Porque en realidad cuando se trabaja con una tienda o con un programa, una aplicación de sucursales, de múltiples sucursales, lo más lógico es de que exista mucha concurrencia, y esta clase, este código, nos va a servir para evitar que cada usuario que se conecte cree una nueva instancia de la base de datos. Bien, en la línea número 22, la línea 22 lo vamos a explicar en un minuto. Nos pasamos a la línea 24. Esta línea 24 contiene un recurso que va a estar puesto definitivamente dentro de la raíz del proyecto, que es este jdbc.properties. Ahí está. Ahí va a estar. Entonces en este recurso van a estar puestas cada una de las definiciones o parámetros de conexión. Vamos a ir a jdbc.properties y vamos a ponerlos. Por ejemplo, USR, que va a ser en realidad el usuario root. También el PWD o password, que va a ser cualquiera. En caso de que no tengan, pues no lo ponen. Aquí va a contener su contraseña, ¿no? Su contraseña. También el siguiente parámetro es el driver. El driver es la clase que vamos a utilizar para la conexión, que recordemos que es com.mysql.jdbc.driver.
Y finalmente algo importantísimo es la URL de conexión que inicie con JDBC, dos puntos, MySQL, diagonal, diagonal, localhost, diagonal y el nombre de la base de datos que es tienda, ¿no? Guardamos y ya están listos nuestros parámetros de conexión a nuestra base de datos. Bueno, como yo no tengo contraseña en mi usuario root, pues lo dejo así, ¿no? Ustedes sabrán si tienen contraseña o no lo tienen. Bien, la línea número 22 sirve para comprobar el hilo de conexiones o el hilo de instancias. En la línea 45 hasta las 59 tenemos definido precisamente ese hilo. Lo que va a hacer es comprobar que la conexión ha sido cerrada, ¿no? Ha sido cerrada. En caso de que se cierre la aplicación, va a decir ya terminé con la base de datos. Va a obtener primero la conexión, el objeto de conexión, luego la va a cerrar y finalmente nos va a mostrar un mensaje de que ya terminó la conexión con la base de datos. Esto es lo que va a hacer en definitiva y sencillamente este método, ¿no? Bien. Entonces vamos a regresar a nuestra clase sucursal DAO, que es donde se van a definir los métodos para la conexión a la base de datos. Y aquí vamos a poner lo siguiente, conexión, y vamos a llamar a la clase uConnection, al método de esta clase uConnection. Bueno, vamos a guardar todo para que todo marche bien. GetConnection. Esto es lo que nos va a servir para abrir la conexión con la base de datos. Y luego, a través de ST, vamos a crear un nuevo estado de conexión. Ahí está. Ahí está. Bueno, en realidad tendríamos que crear un try catch para que no tengamos problemas con ese statement, y dentro de ese try catch poner esto que está acá, ¿no? Exception error, y en caso de que haya un error quiero que me lo mande, ¿no? Print stack trace. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro constructor listo. Ya está listo, ya va a iniciar con la base de datos. Ahora tenemos que ir a nuestra clase control que se llama gestión acceso, ¿no? Además de sucursal, tenemos que crear un objeto de sucursal DAO para la conexión con la base de datos y lo llamamos sucursal DAO. Vamos a crear el objeto sucursal DAO igual a new sucursal DAO. Ahí está, vamos a importar esta clase. Damos clic de tienda.dao sucursal DAO. Bien, vamos a ejecutar esta aplicación para probar. Le damos ejecutar, elegimos gestión main, que es la principal. Ups, tenemos un error en jdbc.properties. Y bueno, este está bien, se llama de la misma forma, este también y este también. Pero a ver, MySQL, dos puntos, diagonal, localhost. Ese era el problema. Bueno, aquí está. Ya se inició la aplicación y si ahora la cerramos nos va a decir que ha terminado la conexión. Una sola instancia por cada una de las conexiones que los usuarios vayan a tener durante el uso de la aplicación en todas las sucursales. Es por eso que sirve el uso de esta clase, muy importante, espero que la tomen en cuenta en sus proyectos futuros. Mientras tanto la vamos a tomar en cuenta en nuestro proyecto que estamos desarrollando en esta serie de videotutoriales que espero que vayan aprendiendo y sigan aprendiendo a lo largo de ellos, ¿no? Bien, crearemos para comprobar el nombre de la sucursal, la vamos a llamar así como tal, public boolean porque va a devolver true o false en caso de que
de que se encuentre o no el usuario, ¿no? Vamos a llamarle comprobar sucursal. Por supuesto que como va a recibir un valor por parte del usuario y ese valor se ha puesto en el objeto sucursal, tenemos que recibir también un objeto sucursal de este lado. Vamos a importarlo. Hay veces que no se puede encontrar de esa forma, entonces vamos al foquito y de este lado lo importamos de manera correcta. Bien, como nos pide, como tiene un tipo de retorno, entonces vamos a devolver return false en caso de que no se encuentre, pero en caso de que se encuentre vamos a decirle que devuelva true, ¿no? Pero para esto vamos a hacer una serie de operaciones. Primero tenemos que crear una string que contenga el ID de la sucursal, select ID de la sucursal de la tabla sucursal, donde el nombre de la sucursal sea igual. De este lado vamos a concatenar y vamos a poner sucursal punto get nombre sucursal. Ya con esto tendríamos lista la consulta que se va, bueno, el string de consulta que vamos a estar utilizando. Lo que necesitamos ahora es un método que nos permite buscar registros de la base de datos. Voy a llamarlo como boolean. Vamos a dejar pendiente el anterior y voy a crear este método consulta SQL y voy a ponerle el parámetro de SQL. ¿Para qué? Para que dentro de este método se le pase como parámetro este otro y este sea el que procese la petición que yo le voy a pedir. Bien, la petición que yo le voy a hacer. Entonces vamos a crear un try catch, por supuesto el exception error, y en caso de que pase algo que me lo muestre con el print stack trace. Y dentro de el try voy a poner una conexión que va a recibir a una variable de tipo conexión.getConnection y también el st que va a recibir a conexión.create Vamos, en caso de que se encuentre, entonces execute query. Como es un select, tenemos que utilizar el execute query para que todo marche bien. Bueno, le decía, en caso de que se encuentre va a devolver el primer registro de esa consulta, y en caso de que no lo encuentre simplemente va a devolver false. Bien, ahora sí, dentro de este método y dentro de una condicional if, vamos a utilizar el método consulta SQL y le vamos a pasar por argumento el string que en la línea 39 habíamos creado. Y dentro de este if lo que vamos a hacer es primeramente poner un try, porque nuevamente vamos a hacer una petición a la base de datos. Y dentro de este try vamos a crear dos variables. La primera es la ID de la sucursal obtenida, es decir, la que el usuario ha puesto en la interfaz de usuario, y vamos a obtener get ID de la sucursal. También vamos a tener el ID de la sucursal real, es decir, la variable que existe actualmente en la base de datos, y eso lo obtenemos a través de rs.getString y el nombre de la columna correspondiente, en este caso es ID sucursal. Bien, a partir de acá podemos poner o establecer un if que nos indique que si el ID de la sucursal
obtenida es definitivamente igual que el ID de la sucursal real. Bueno, voy a cambiarle aquí este nombre, así. Entonces que me devuelva true. En caso contrario, que me devuelva false. Bueno, ya tenemos este método listo. Ahora regresamos a gestión acceso. Y aquí vamos a poner un if. Este if va a tener la siguiente condición en caso de que comprobar, perdón, utilizando sucursal DAO, punto, comprobar sucursal sea cierto, entonces que realice esto. Y si no, bueno, aquí abajito vamos a poner un JOption pane punto show message dialog. Bienvenido a nuestra aplicación. Bueno, si retorna false, entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? No pudiste accesar, ¿no? No pudiste, bueno, no tienes autorización para entrar a la aplicación. Así. Muy bien. Ahora regresamos a UI acceso. Nos vamos a design, a source, perdón. Aquí ya está entrar. Lo que vamos a hacer es que contraseña va a tener un evento. Este evento va a ser de tipo caret update. Entonces a través de inter acceso vamos a llamar al método get contraseña. Muy bien, get contraseña. Esto lo vamos a dejar así, ahorita lo vamos a arreglar. Y a través de este combo vamos a llamar al método get el nombre de sucursal, ¿no? Pero quiero decirles que va a tener este combo va a tener un action performed que va a llamar al método recibir sucursal. Bien, así. Por supuesto que como va a recibir una sucursal, tenemos que concatenar también el JCombo Box, el index que está actualmente seleccionado en el JCombo Box. Para eso voy a escribir lo siguiente: el que va a recibir el nombre, bueno, o mejor dicho, el que va a hacer que se reciba el nombre de la sucursal va a ser este combo box. Entonces le damos primero chain variable name para identificarlo mejor, le ponemos cb nombre sucursales y le damos clic derecho y elegimos ahora esta vez el evento action perform. Bien, aquí a través de el inter acceso y vamos a llamar al método recibe sucursal. Y como va a recibir un string, tenemos que concatenar el cb que definimos ahorita, y vamos a llamar al método get, esperamos, get selected item para que obtenga el texto del ítem actual. La pregunta entonces sería, bueno, si va a obtener el nombre de la sucursal, ¿de dónde la va a obtener? Se supone que de el combo de sucursales que tenemos acá, pero recordemos que este combo no tiene ni siquiera un elemento. Entonces tendríamos que empezar a llenar ese combo de elementos correspondientes a los nombres de las sucursales. Y para lograr esto tenemos que utilizar o hacer uso, mejor dicho, de una nueva clase que se va a encargar de listar definitivamente esas sucursales. Bien, quise decir de un nuevo método. Vamos a ir a sucursal DAO y después de este método vamos a crear uno nuevo que va a contener en realidad una lista
de sucursales, de nombre de las sucursales. Vamos a ponerle get sucursales. Y bueno, vamos a crear una lista. Le vamos a llamar lista sucursales. New array list. Ahí está. Muy bien. Bueno, en realidad tenemos que importar también array list. Bien, el string SQL es el que sigue. Importante, ¿no? El string SQL. Vamos a seleccionar todos los registros de la tabla sucursal y enseguida vamos a poner un try catch que nos sirva para intentar realizar algo de la base de datos. Decimos que rs va a ejecutar la siguiente petición: execute query. Le pasamos el SQL que ya definimos en la línea 58. Enseguida vamos a iterar hasta que en la lista, dentro de la lista, se guarden todos los elementos correspondientes. Entonces la iteración va a consistir en que en caso de que haya más registros, vamos a crear un nuevo objeto de sucursales de esta forma y vamos a agregarle el rs.getString de id sucursal. También vamos a agregarle el nombre de las sucursales: getString nombre sucursal. De esa forma, y entonces aquí vamos a poner lista sucursales, es así como lo llamé, .add, y ponemos AS, que es lo que se va a agregar a la lista. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, lo retornamos lista sucursales, y en caso de que no se pueda, simplemente retornamos nulo. Por cierto, que esto debe recibir ese parámetro. Ahí lo tenemos. Entonces ya quedaría esto. Nos vamos a ir ahora a nuestra clase vista, que es esta, y aquí al final, después de constructor, vamos a crear un nuevo método. Este nuevo método nos va a servir a nosotros para poder obtener las cosas que de sucursal DAO se hayan traído de la base de datos a través del método get sucursales. Bueno, lo vamos a llamar a este método public void cargar sucursales o cargar nombre de sucursales, como ustedes gusten. Dentro vamos a crear una lista, también una lista que vamos a llamar de la misma forma lista sucursales, y a través de inter acceso llamar a get lista sucursales, y vamos a importar estas clases de tienda.entidad y de java.util. Ahí está. Bien, ahora vamos a establecer una condición. En caso de que lista sucursales sea diferente que null, entonces yo quiero que primero que tomes el tamaño de listas sucursales. Quiero que tomes el tamaño y que empieces a iterar. Este tiene que ser menor que lo que vale el tamaño de la lista. Y lo que sigue es que a través de
el objeto del combo box vamos a agregar ítems. Vamos a agregar ítems. Estos ítems se van a encontrar en listasucursales.get y aquí vamos a elegir qué elemento es el que queremos y agregar al combo. En este caso queremos agregar el nombre de las sucursales, no el ID sino el nombre de las sucursales. Y ya con esto lo vamos a cargar entonces en el constructor para que se cargue inmediatamente después de que inicie el programa, ¿no? Entonces le llamamos cargar sucursales y prácticamente esto estaría terminada esta parte. Si regresamos ahora a gestión acceso en control y vemos en get listar sucursales, no tiene nada. Bueno, vamos a hacer que tenga algo, ¿no? Vamos a decir return sucursal DAO punto get sucursales. De esta forma ya va a obtener las sucursales y se van a poder pasar a la clase vista de esta forma, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a ejecutar este programa. Bien, tenemos este error en la línea número 35 de gestión acceso. En la clase vista voy a acceso en la línea 21. Parece que no puede cargar las sucursales de la lista. No puede cargar las sucursales de la lista. Vamos a probar yendo a diseño y eligiendo propiedades y dentro de ítem, perdón, dentro de modelo vamos a poner selecciona una opción, una sucursal, así, de esa forma le damos a cerrar. A ver, y vamos a comentar esto que pusimos ahorita, lo volvemos a correr y aquí está, pero por supuesto que no va a tener ninguna sucursal, ¿no? Porque ya habíamos comentado esa línea de código que cargaba las sucursales. Tratando de evitar ese error, vamos a hacer una maniobra donde tenemos el método action performed para la sucursal. Aquí tenemos que hacer algo más. De hecho, tengo pensado crear un método llamado void seleccionando, en donde establezca yo una condición y va a ser la siguiente: en caso de que nombres sucursales se seleccione por ejemplo diferente que 0, el ítem diferente que 0, perdón, es el index, porque el index sí devuelve un valor entero. Entonces yo quiero que tú a través de interacceso me devuelvas, me recibas las sucursales. Y ahora sí, se ve nombre sucursales punto get selected item. Ahí está. En caso contrario, simplemente interacceso punto recibe sucursal va a valer sin seleccionar, ¿no? Sin seleccionar. Ahí está. Este método lo vamos a pasar aquí, seleccionando. De esa forma. Nos vamos a ir a gestión acceso aquí. En gestión acceso de este lado. Y dentro, bueno, de hecho esto lo vamos a hacer una subcondición. Vamos a crear una condición nueva para evitar que se nos seleccione el ítem que creamos al principio, que creamos hace unos segundos. Yo quiero que sucursal, de hecho que el nombre de la sucursal no sea igual
a la cadena sin seleccionar, que hace un momento yo lo establecí en UI acceso aquí. Sin seleccionar. Yo quiero que sea diferente que es. En caso de que sea diferente, ya puedes cargar los combos. Bien, se supondría que todo estaría marchando bien. Sin embargo, en nuestra clase gestión acceso tenemos algo, bueno, tengo algo aquí que quería comentarles y quería aclararles. En la línea 25 estamos declarando al objeto sucursal DAO. Sin embargo, en la línea número 22 estamos yendo directamente a UI acceso. Se supone que UI acceso va a realizar operaciones a través de get listar sucursales, de tal forma que a través de estos se pueda cargar el combo de los nombres de las sucursales. Sin embargo, al hacer esto estamos haciendo uso directamente de la clase sucursal DAO. No obstante, esta clase aún no se habría creado en la línea 22, sino que se crea en la línea 25. Es por eso que tenemos un problema grande al tratar de ejecutar el programa, pensando que podría o debería de listar las sucursales. Para esto tendríamos que enviar esta creación del objeto en la línea 22 y pasar a la línea 23 la creación del objeto de vista, ¿no? Vamos a ejecutar el programa y aquí tenemos el resultado. La primera que dice selecciona una sucursal y las siguientes que corresponden a las sucursales que tenemos, ¿no? Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es ir a UI acceso y prepararnos directamente para que se pueda recibir el valor de la contraseña. Bueno, vamos a ir de este lado y en recibir contraseña tenemos que recibir lo que tiene ese campo, pero sin duda alguna si nosotros ponemos de este lado el campo, para que se nos haga un poco más fácil, vamos a cambiarle de nombre, txt contraseña. Si aquí ponemos txt contraseña.getText, no nos va a marcar ningún error, pero cuando compilemos nuestro programa nos va a decir que este método está obsoleto, por lo tanto tenemos que buscar alguna herramienta, alguna técnica extra para evitar que eso suceda. Tenemos que crear entonces una variable o un objeto de tipo string y tenemos que pasarle como parámetro el txt contraseña.getPassword. Observen que ya no nos marca esa línea de obsoleto, y aquí vamos a pasarle simplemente la contraseña y ya quedaría listo. Entonces la contraseña pasaría en definitiva en recibir contraseña en la clase control, Ahora, ¿qué pasaría si ejecutamos el programa? Vamos a ejecutar de una vez por todas la aplicación. Le decimos plaza y elegimos SUC1. Le damos a entrar y dice bienvenido a nuestra aplicación. Lo que dice, parece ser que ya ingresó. Bueno, vamos a correr de nuevo esta aplicación, plaza, y ponemos cualquier contraseña, le damos a entrar y nos dice no tienes autorización para entrar a la aplicación. Muy bien, hasta aquí este video tutorial un poco largo. Espero que no se hayan dormido, espero también que no les haya mareado con tantas vueltas, porque en realidad sí hemos dado un poco de muchas vueltas, pero en fin, esto es con el propósito de que al final de cuentas la aplicación en general pueda ser mantenible.
de tal forma que dividiendo el sistema en paquetes podamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de las partes que tiene la aplicación. Bueno, el siguiente video tutorial vamos a darle unos detallitos a nuestra aplicación hasta el momento. Vamos a darle aspecto, tal vez haciendo un poco más grande este menú, poniéndole iconos y también poniéndole algunas restricciones de acceso. Bien, sin más, nos vemos a la próxima.